Buenas tardes a todos los integrantes de esta sala, asistentes, al ponente. Muchas gracias por asistir a esta nueva conferencia de esta tarde en nuestro segundo Congreso Regional de Psicología que tenemos a bien desarrollar y contar con ustedes. Muchas gracias. La conferencia de hoy es labor de los centros comunitarios de salud mental en aislamiento social obligatorio. Esa es la conferencia de hoy a cargo del psicólogo John Baldión Miranda, a quien le damos la bienvenida. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es magíster en psicología clínica por la Universidad San Martín de Porres, formación en segunda especialidad en terapia cognitivo-conductual con entrenamiento en evaluación y diagnóstico clínico, así como en consejería y psicoterapia en conductas adictivas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es psicoterapeuta, especialista en DBT, terapia dialéctica comportamental en el Instituto Sentidos. Especialista en prevención y tratamiento de ludopatías y tratamientos para la adicción al Internet. Y miembro de la American Psychological Association. Felicidades, doctor. Bien, aquí lo tenemos entonces. Puede empezar, doctor, con su ponencia. Bien, muchas gracias por la presentación. Yo también quiero agradecer de pronto a los organizadores del Congreso Regional de Psicología. Y el tema calza, ¿no? El tema es muy importante porque todos nosotros, los que estamos presentes el día de hoy, estamos tratando de construir una nueva realidad, y esta nueva realidad es un desafío. Desde que de pronto el virus se detectó en el Perú en marzo de este año, para todos ha sido un cambio en su estilo de vida, en la forma como afrontamos la vida. Muchos de los que estamos aquí de pronto hemos perdido algún familiar, quien les habla ha perdido un familiar cercano. Otros hemos de pronto sufrido el virus en carne propia, y algunos el virus no ha generado tanto colapso y en otros organismos sí. A muchas personas se les ha visto cortada su libertad. Hay personas que son, por ejemplo, las personas inmunodeprimidas que no pueden salir, los niños con TDAH, las personas con adicciones, las personas que viven con su violentador, las personas con trastornos de la personalidad. Entonces, esa variada forma de cómo nos distribuimos y cómo estamos afrontando esta nueva realidad aborda mucho lo que es la salud mental. El día de hoy vamos a hablar de la labor de los centros de salud mental comunitario y de la salud mental en sí, ¿no? Dentro del contexto del COVID-19, y sobre todo cuál es la labor del psicólogo. La parte en la cual nos mencionan desafíos también es muy interesante porque sí es un desafío. O sea, necesitamos profesionales entrenados para poder trabajar la crisis. La crisis de gente que no se adapta. ¿Sí? Gente que no se adapta, que está sufriendo de trastornos de adaptación a este nuevo contexto. Gracias por... Bien. Entonces, gente que se está adaptando a este nuevo contexto, gente que ha perdido familiares, y la perspectiva, ¿no? ¿Qué se nos viene para lo que resta del año y qué nos viene para el 2021? O sea, grandes retos. Bien. Quien les habla es un psicólogo clínico, especialista en el tratamiento de las adicciones, pero también he realizado trabajo, y estoy realizando trabajos en Sentidos, que es un centro especializado en el trastorno de problemas de la personalidad. Quien les habla está a cargo del programa de familiares y también a cargo del programa de adicciones. Vemos trastornos de personalidad de todas las tipologías, desde el modelo contextual. Cuando hablamos del modelo contextual, hablamos de las terapias de tercera generación. Las terapias de tercera generación nacen de la terapia cognitivo-conductual y de la terapia racional-emotiva. Y las de primera generación nacen de la teoría de Skinner, la teoría del condicionamiento clásico de Skinner. Nos habla un poco de Vygotsky y todo eso, y de Ivan Pavlov. Bueno,
Eh, Me estoy entrenando en estos momentos para poder ser un entrenador certificado en terapia analítico-funcional por la Universidad de Washington. Entonces, yo les quiero compartir un poco la experiencia eh, que nosotros estamos afrontando. Lo que primero les quisiera preguntar a ustedes, ¿no? Es que ustedes se vean el día de hoy como protagonistas. Ustedes son el protagonista de esta película que se llama Salud Mental. Ya hace unos años atrás se ha iniciado la reforma de salud mental, pero dentro de esa reforma no se contemplaba que nos iba a llegar de sorpresa un virus y que este virus iba a detener la economía, iba a detener los sistemas de salud, iba a detener los sistemas educativos, iba a detener el turismo, iba a detener el desarrollo de muchos países. No nos esperábamos. En ese entonces existían unos lineamientos, ¿sí? Unos lineamientos, existía una norma técnica, existían procedimientos que se querían seguir. Entonces, para el 2021 se estaba proyectando tener aproximadamente unos 203 centros de salud mental comunitarios en todo el Perú. Pero llegó la pandemia y detuvo ese crecimiento que estábamos proyectados a tener. Por ejemplo, donde yo trabajo en el Callao contamos con 5 centros de salud mental. Ya para el mes de abril, mayo aproximadamente, íbamos a contar con 2 centros más, o sea, íbamos a ser 7, se apunta a ser 8, a 10, pero esto se ha visto detenido porque el Estado ha tenido que priorizar inversiones en otros sectores. Entonces se ha detenido. Estos 5 centros de salud mental comunitario que a la fecha existen son los que están sosteniendo la salud mental en una región. Ahora, cuando hablamos de todo el Perú, es así, se han detenido las formaciones de nuevos centros de salud mental comunitario por temas presupuestales. Ahora, dentro de todos los que están presentes aquí, son protagonistas de esta reforma. Somos psicólogos, algunos son psiquiatras, de pronto también algunos son enfermeros, pero todos están abocados en esto. Dicen que se ve la línea roja. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir, por favor, que se realicen estas 3 preguntas. ¿Qué significa para ustedes, y pueden participar por el chat, qué significa para ustedes la reforma de salud mental? ¿Qué oportunidades encuentran ustedes en dicho proceso? Y esta tercera pregunta que a mí me encanta es, ¿qué barreras podemos encontrar para la implementación dentro de la comunidad donde viven ustedes? ¿Sí? Pueden participar. ¿Qué significa para usted la reforma de salud mental como profesional de la salud? ¿Qué oportunidades encuentras en este proceso? ¿Y qué barreras podrías encontrar para la implementación de un centro comunitario? Pueden participar. Si desean, pueden aperturar su micro o si desean, pueden escribir en el chat. Tómense su tiempo para pensar en estas 3 preguntas que son importantes para entender lo que es todo el proceso de salud mental. Porque al final de la presentación vamos a hablar de lo que se está haciendo, de cómo se ha tenido que modificar el abordaje, cómo se ha tenido que modificar la proyección para atender ahora a las personas que están siendo vinculadas con el COVID de alguna manera. Perfecto. Bien, a ver, vamos a ver, aquí hay una participación. Sí, pueden participar por el chat. Bienvenido por el chat.
Stephanie nos dice, la reforma significa una oportunidad de participación activa, de forma preventiva y de promoción de la salud mental. Perfecto, Stephanie, gracias por participar. Sí, puede ser. Y luego cuando trabajemos van a ver que el tema preventivo sí tiene de pronto mucho que hacer en esto, pero los centros de salud mental comunitarios van a tener una temática especializada en atención de dificultades psíquicas. Comenzamos entonces. A ver. Primer punto importante. ¿Cuál es la brecha de atención en trastornos mentales en el Perú? Esta estadística es la última que hay, la del 2017. Después de esto todavía no se ha hecho ningún estudio actual. Las estadísticas nos dicen lo siguiente. Ustedes ven toda la parte que están sombreadas de amarillo. Las partes que están sombreadas de amarillo como Lima, Lima y Callao, Madre de Dios y Moquegua, son las que contaban con un formato al menos, de entre el 50 al 30% de cobertura en problemas de salud mental. Entonces, por ejemplo, si observamos el Callao, en el Callao se dice que de la población, más o menos el 51.4% tenía acceso a un médico psiquiatra o presentaba acceso a la atención de salud. Menciona que a ver, segundo. ¿Ven las diapositivas? Me dicen que había una raya que estaba distorsionando. ¿Sí? ¿Está mejor? Ya se ve bien, doctor, se ve bien. Ya, gracias. Prosiga usted. Ya. En Lima, 69.2% accedía, en Moquegua el 72.9%, en Madre de Dios, pero en las otras regiones es al revés, y es algo que preocupaba. Por ejemplo, ¿no? En Apurímac el 75.8% no podía acceder a una atención especializada en salud mental, y así sucesivamente. Entonces hay una desatención tremenda de cómo solo 4 regiones en nuestro Perú podían tener acceso a salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, hablamos de la intervención de un médico psiquiatra, hablamos de la atención de un psicólogo o de una enfermera especializada en salud mental, o de una trabajadora social que vea temas de salud mental. ¿Cuál es la población afectada por problemas severos de salud mental en el Perú en el año 2018? Este cuadro es muy interesante. Aproximadamente 8.600.000 personas al menos han sufrido de un trastorno alguna vez en su vida. Al menos de un trastorno alguna vez en su vida. Cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de una dificultad que deteriora funcionalmente a la persona. Esto quiere decir que va a limitar sus áreas de vida, estudio, educación, el área de pareja, el área laboral, va a afectar sus áreas de vida. Es interesante cómo las personas de 12 años o mayor, a los 12 años, y ahí vamos a encontrar aproximadamente 5.239.169 personas que han presentado un trastorno mental durante el último año. Solo quiero detenerme en el tercer renglón y aproximadamente 2 millones de personas de 12 años o mayor con trastorno depresivo. Ahora, les pregunto, a raíz del COVID, ¿creen y consideran ustedes que esto sigue así? Una estadística sin COVID. Entonces, lo más probable es que para el próximo año 2021, estos indicadores que se notaban en 2018, pues queden un poco cortos, ¿no? O sea, vamos a tener otra numeración, otra cifra en cada estadística de trastornos en las personas. Esto es a raíz del COVID. Entonces, tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que estar preparados para lo que se nos viene. Si ya, sin el COVID, teníamos unas brechas enormes, ahora imagínense con el COVID y con las secuelas que deja el COVID.
Ahora, ustedes también, yo les invito a cambiar de paradigma. Cambiemos de paradigma de etiquetar a la persona con dificultades en su salud mental, cambiemos de paradigma en ver a la salud mental netamente en los hospitales psiquiátricos, cambiemos. Entonces, la ley 29889 nos da una nueva percepción de lo que es una salud mental integral. Anteriormente, y suena hasta peyorativo decirlo, se hablaba del enfermo mental. Ahora hablamos del ciudadano con necesidades de cuidado en salud mental. Miren cómo cambia la forma como yo represento a la persona padeciente del problema psíquico. Anteriormente, antes de esta ley, el médico psiquiatra o el psicólogo eran los que podían tratar e intervenir. Hoy en día, lo que se va a buscar es una atención integral, ¿ya? Esto es muy importante. Cuando hablamos de una atención integral, hablamos de una intervención de un equipo multidisciplinario, no solo compuesto por el médico psiquiatra, por el psicólogo, sino compuesto también por la enfermera, por la trabajadora social, compuesta por la médico de familia. Entonces tenemos 5 profesionales que intervienen para analizar y observar un caso. Anteriormente se hablaba de la contención del síntoma, o sea, algo que estaba pasando en ti estaba mal y hay que repararlo. Te doy un medicamento para que calmes la tristeza, te doy un medicamento para que calmes la ansiedad. Ahora no hablamos de eso, ahora hablamos de la recuperación total del sujeto, de la recuperación en todas sus áreas de vida. Antes hablábamos del hospital psiquiátrico, y en Lima hay 2 hospitales psiquiátricos y un instituto especializado. El Hermilio Valdizán, el Hospital Larco Herrera y el Instituto de Salud Mental y de Oronobuchi, ¿no? Ahora no hablamos de hospitales, ahora hablamos de redes de atención comunitarias. Esto quiere decir que la atención tiene que estar en la comunidad y el sujeto tiene que recuperarse desde su comunidad, desde su entorno en el cual se desenvuelve todos los días. Antes hablábamos de la exclusión social. Tener una dificultad de salud mental era excluyente, era determinante para incluso sentar las líneas de un futuro fracaso. Entonces muchas personas con salud mental deteriorada eran abandonadas o eran echadas a menos, tan solo por padecer o cuadros depresivos o cuadros ansiosos o psicosis, o por ejemplo trastornos del desarrollo como el autismo o la hiperactividad. Ahora hablamos de la inclusión social y hablamos de la inclusión de los derechos. El objetivo antes era la intervención y ahora es la participación y la movilización social. Entonces, el profesional de la salud se convierte más que un clínico de consultorio, se convierte en un agente socializador y movilizador de cambio. Ese es el nuevo enfoque. ¿Cómo parte el proceso y qué debemos priorizar? A ver, la reestructuración de los hospitales generales para garantizar la salud mental. Entonces, esta ley contempla que mínimo por cada hospital general deberían haber 8 camas para pacientes con dificultades en salud mental que necesitan internamiento en etapa aguda. La conformación de redes de atención en salud comunitaria por un equipo multidisciplinario. El desarrollo de infraestructuras que permitan la atención en salud mental, tales como los centros de salud mental comunitario. Esto se está dando. Hospitales de día, todavía no se tienen en el Perú más que 2. Residencias protegidas, hay algunas. Programas dirigidos a personas en situación de calle. El Ministerio de la Mujer está trabajando bastante con eso, con algunos programas. La incorporación del componente de salud mental en la formación de profesionales y técnicos de la salud. Para buscar una enfermera especializada en salud mental era bien complicado, usualmente se estaban formando dentro de los comunitarios. El acceso universal y gratuito al tratamiento. Lo que se busca que la persona tenga acceso oportuno, acceso gratuito y tenga tratamiento, tanto de fármacos y de psicoterapia. La desinstitucionalización de las personas con discapacidad. O sea, yo por el hecho de tener o presentar una dificultad en la salud mental, vamos a llamarle una psicosis, recuperarme en mi comunidad.
tengo que volver a ser útil. Eso funciona más o menos así, a través de redes. ¿Sí? Tenemos las redes de atención en comunidad. Entonces, muy interesante cómo funciona. Como ustedes pueden ver, los centros de salud mental comunitarios están al centro de, valga la redundancia, del círculo de atención, ¿no? Entonces tenemos a los usuarios que ya no tienen que madrugar y hacer tremendas colas en los hospitales psiquiátricos porque colapsaban, porque había saturado la atención de sus servicios, y pueden ir de manera directa a atenderse a su centro de salud mental comunitario. Y los que alimentan a este centro de salud mental comunitario son los centros de salud de primer nivel. Son los centros de salud de primer nivel. Lo que nosotros llamamos las postas, lo que nosotros llamamos los centros médicos, ¿sí? El centro de salud mental trabaja de la mano con la orientación psicosocial y concentraría, por ejemplo, en la región donde yo estoy, que es la región Callao, no contamos con estos centros de rehabilitación psicosocial y centros de rehabilitación laboral. El hospital, porque de manera esporádica o a veces de manera continua, van a llegar casos que necesitan la derivación oportuna a un servicio, a una unidad de hospitalización. Necesito mis camas, necesito 8 camas para personas padecientes de alguna dificultad en fase aguda y que necesiten intervención. Trabajamos de la mano también, y tampoco todavía en la región donde estoy existen solo los hogares protegidos y las residencias protegidas. O sea, este es el sistema, y es así como debería funcionar. Al momento todavía es un sueño para la región Callao, pero para otras instituciones, otras regiones ya se está concretando. El organigrama de un centro de salud mental comunitario. Vamos a ver que este centro va a contar con una jefatura, ¿ya? Va a tener unos 5 servicios que funcionan como órganos de línea debajo de la jefatura. Servicio de niños y adolescentes, que va a atender toda la problemática en este grupo etario. El servicio de adulto y adulto mayor, que va a trabajar con trastornos de personalidad hacia arriba. El servicio de adicciones, que va a trabajar con trastornos de las conductas adictivas. El servicio de participación social comunitaria. Aquí nos falta un servicio, que es el servicio de farmacia, que se encarga de dotar de la medicación por psicofármacos a los usuarios que necesitaran la medicación. Esto es como es dentro de la estructura orgánica un centro de salud mental comunitario. ¿Cuáles son las funciones de un centro de salud mental comunitario? Las funciones son, primero, prestar atención especializada ambulatoria. Recuerden, no hay tratamientos. Por ejemplo, no hay tratamiento bajo internamiento. Toda la modalidad de intervención es ambulatoria. Ejemplo, tenemos ahí en las fotos que ustedes pueden observar en las imágenes al Centro de Salud Comunitario de Manchay, al Centro de Salud Mental Comunitario de Florencia de Mora, Trujillo. Ustedes saben que este distrito de Florencia de Mora es el distrito que está ubicado como el segundo más peligroso del Perú, ¿ya? Este es otro punto a favor de los comunitarios que están en zonas de alto riesgo, justamente trabajando con la población que necesita trabajar. Y miren, también en una de las imágenes está el Centro de Salud Mental Comunitario de El Salvador, que ha sido uno de los primeros que se instalaron en el Perú. Garantiza la continuidad de cuidados. Quiere decir que la persona pasa a un seguimiento continuo, a un seguimiento constante, y la vigilancia, por lo general, dentro del equipo, el enfermero es el que se encarga de buscar la atención en la continuidad de los cuidados. El acompañamiento clínico psicosocial, ¿sí? El acompañamiento clínico psicosocial tiene que ver con el fortalecimiento a la red de salud, a los médicos generales, tiene que ver con la capacitación también a los psicólogos de primer nivel,
para poder generar una derivación oportuna y también que ellos puedan atender casos de moderada complejidad hacia abajo. Y los casos de severa complejidad podrían y tendrían que ir a los centros de salud mental comunitarios. Impulsa la participación activa de la familia y la comunidad. ¿Cómo está compuesto un equipo de un centro de salud mental comunitario? Por ejemplo, tenemos el Centro de Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto, que fue uno de los primeros en atender en el Perú, en el Perú. Siempre, o al menos por turno, se va a tener que contar con un médico psiquiatra, ¿no? Por la medicación, los psicofármacos. El médico de familia que ve la comorbilidad entre la parte física y la parte psicológica, psicólogos, enfermeros, tecnólogo médico, un tecnólogo médico especializado en terapia ocupacional y un tecnólogo médico especializado en terapia de lenguaje, trabajador social, técnico de enfermería, técnico de farmacia y personal administrativo y personal de servicios. Ese es el equipo básico. ¿Cómo funciona? La atención comunitaria funciona así. Primero tengo que hacer una detección precoz, que lo vamos a llamar acogida, en la cual la enfermera realiza una valoración general de lo que la persona presenta. Luego puede pasar a consulta externa con el médico psiquiatra, el médico general, psicología o enfermería. Luego de la valoración de la persona y el diagnóstico, pasa a una fase de psicoeducación sobre lo que está teniendo, sobre lo que está pasando, qué es lo que la persona viene padeciendo, y se va a buscar que la persona pase a un programa de atención individualizado. Esto se llama el EVAI, ¿no? Pero las demás son acciones, ¿no? Por ejemplo, se genera trabajos con la familia, se busca la movilización de la comunidad, se realizan las visitas familiares, se trabaja con el asesoramiento grupal, los famosos grupos de ayuda mutua, la rehabilitación comunitaria, el soporte comunitario y el seguimiento. El trabajo siempre es en equipo, de manera personalizada, continua y moviliza a la comunidad. Ya. Básicamente eso tenía que ver con un centro de salud mental comunitario y les he presentado esa primera parte para que ustedes tengan una noción de cómo es la estructura y cómo funciona. Esta ley, la ley de salud mental que se promulgó y ya salió en reglamento, la 3947, tiene el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud. Tiene la finalidad de trabajar la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Busca instalar nuevamente los derechos de las personas que han padecido en algún momento alguna dificultad en la salud mental, dentro de su contexto familiar y su contexto en la comunidad. El Colegio de Psicólogos presentó una propuesta de modificatoria a la ley, la cual lastimosamente no fue escuchada y fue archivada por esta Comisión de Salud. Y necesitamos acá posicionarnos y necesitamos que se escuche nuestra voz. Necesitamos que el psicólogo tenga relevancia en la ley, porque la ley actual no posiciona al psicólogo, no posiciona a la psicoterapia, está velando más por dotar de psicotrópicos, de fármacos a las personas que padecen alguna dificultad de salud mental, pero se ha olvidado de que necesitamos el desarrollo de psicoterapias basadas en evidencia, ¿sí? Necesitamos que el psicólogo también pueda diagnosticar los trastornos que se puedan diagnosticar, que necesitamos diagnosticar, porque tiene una preparación justamente en este campo, el campo de la salud mental. Bueno, no se ha escuchado, esperemos que las próximas gestiones puedan hacer este trámite. La salud mental en el contexto del COVID. ¿Qué es lo que ha pasado? En marzo de este año, a raíz del inicio de la pandemia en el Perú, el Ministerio de Salud emite un comunicado donde menciona que va a tomar acciones. Cuando hablamos de acciones, son actividades a ejecutar y uno de los compromisos es que no va a existir la desatención
que se venían realizando en los centros de salud mental comunitarios. Teníamos que garantizar que estas personas que padecen de cuadros clínicos asociados a salud mental tenían que tener el control, tenían que tener el tratamiento y velar por el tratamiento. Y el Ministerio de Salud en el comunicado garantiza la continuidad de los tratamientos. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto? Entonces, se buscó en un inicio realizar piquetes, se buscó que las personas puedan ser monitoreadas a través de seguimiento remoto, por llamadas, pero se han buscado las maneras de que las personas no queden sin atención. Bien, reacciones, a ver. Se han observado 4 tipos de reacciones al COVID. Existe una reacción desde el contagio, ¿no? Entonces, la persona muestra un excesivo temor a contagiarse, disparando cuadros de ansiedad, disparando cuadros de pánico, o disparando algunos trastornos de personalidad que estaban ocultos antes del COVID. Existe una reacción desde el temor al contagio. Existe una reacción desde la pérdida, desde la función que cubre el duelo, desde la función que cubre la pérdida de un familiar y cómo estoy afrontando esta pérdida. Y existe otra relación entre el COVID y la pobre capacidad de adaptación de las personas. Entonces, son 4 miradas, ¿no? Desde las personas que se contagiaron y cómo quedan con secuelas de algunas ideas que les va a faltar el aire, de las personas que salieron de las salas de urgencia, o las personas que llegaron a estar con ventilación asistida por 20 días, y cuando salen, pues tienen toda la idea del internamiento, de cómo vieron morir a sus colegas, o cómo vieron morir a sus amigos o a los compañeros de habitación. Sí, es bastante dificultoso para ellos muchas veces superar esto, y marca sus cogniciones, marca su afronte, marca su aparato psíquico. El temor al contagio también. La pérdida y la pobre capacidad de adaptación. O sea, personas que no se han adaptado a ese contexto incluso han llevado al suicidio. ¿Qué guías están trabajando lo del COVID? Por ejemplo, tenemos la guía técnica para cuidar de la salud mental en el personal de salud del contexto COVID. Recordemos que el personal de salud es bastante vulnerable a algo que se llama el burnout. Nos quemamos por la carga laboral, por la carga tensional que representa el trabajo en salud. Pero ahora vamos a elevar a la potencia, porque ahora no solo tenemos los diagnósticos usuales, sino estamos en una época de pandemia. Y cuando hablamos de una época de pandemia, estamos hablando que hay un desequilibrio social, desde lo económico, lo personal, lo material, de salud. Entonces, las personas no van a responder del mismo modo. El personal de salud también es un ser humano que se va a cargar con todo este contenido y va a necesitar acompañamiento, va a necesitar atención. El personal de salud ha perdido amigos, ha perdido colegas, ha perdido familiares, necesita contención. El personal de salud todos los días está expuesto a esta carga demandante de atención. Necesitamos atender a nuestro personal de salud. Se está trabajando con ello. Otra guía que tenemos son los lineamientos que refuerzan el cuidado integral de la salud en el primer nivel, a raíz del COVID. Entonces ya el gobierno también tiene el compromiso de activar al primer nivel de atención en salud. Necesitamos activar a nuestro primer nivel. La guía técnica para el cuidado de la salud mental en la población afectada. Entonces, si ustedes pueden observar, lo que ha emitido el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Mental son 3 ejes estratégicos, muy estratégicos, ¿no? A soporte emocional al personal, ¿no? Los lineamientos que nos deben regir y el soporte emocional
y la intervención oportuna a la población. Entonces, por ejemplo, en el punto 3, vamos a contar con el formato llamado SysCovid. En el SysCovid hay un formato, el 301, que es exclusivamente de salud mental. Ahora les voy a explicar el instrumento que se está usando. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de la intervención en salud mental, en primer lugar, es fomentar el autocuidado de la salud mental de la población mediante llamadas telefónicas y mensajes. El monitoreo en un 80% está siendo vía remoto. El objetivo 2 tiene que ver con orientar y aconsejar a la población de manera virtual sobre, ¿no?, la gravedad que presenta el diagnóstico y el manejo adecuado de esto. El tercer punto es garantizar el tratamiento farmacológico. El cuarto punto tiene que ver con establecer pautas para el manejo de las emociones. Ahora, no solo pautas, sino también el abordaje para el manejo de las emociones. El brindar estrategias para promover el afrontamiento psicosocial, el aliviar los efectos negativos de la salud mental en el personal de salud, o sea, el brindar atención y soporte al personal de salud. El brindar pautas y soporte emocional para el manejo del duelo. Muy importante, como yo les mencionaba, hay muchas personas que han perdido a seres queridos, personal de salud que ha perdido a seres queridos. Me acuerdo el caso de una médico del lugar donde trabajo, que primero perdió al papá, luego perdió al hermano y luego perdió a la mamá. O sea, ella perdió a 3 familiares en menos de un mes. Fue bastante fuerte y el impacto en ella fue considerable porque luego esto no quedó igual emocionalmente, ¿no? O sea, perder a 3 familiares que estaban pasando con ella la cuarentena. Entonces fue complicado y en ese momento el brindarle las pautas, el brindarle el soporte, ayudó a que ella pueda contenerse. ¿Qué actividades se están realizando? Actividades. Por ejemplo, en cuanto al personal de salud, se está trabajando el autocuidado de la salud mental. La identificación de personal de salud con problemas de salud mental. Se está aplicando un formato digital que contiene las preguntas del SRQ, que es un tamizaje que nos arroja si la persona está con indicadores de depresión, si la persona está con indicadores de ansiedad, si la persona está con indicadores de haber incrementado el consumo de alguna sustancia y con indicadores de psicosis. Y la intervención y recuperación. O sea, el profesional de la salud mental en estos momentos va a intervenir y va a acompañar la recuperación de las personas. Actividades específicas. Dentro de las actividades específicas, vamos a contar primero con un tamizaje. Recuerden que los tamizajes no son métodos diagnósticos, los tamizajes son mecanismos de ayuda. El tamizaje que se está usando es el SRQ, que les mencionaba, que nos da unos valores que nos permiten a nosotros seleccionar a qué población está o qué población se está viendo afectada por un tipo de trastorno. Por ejemplo, ¿no?, ya sea estrés agudo, ansiedad, depresión, también nos arroja psicosis y consumo de sustancias. Es, creo que uno de los tamizajes más completos que contamos en salud mental. Esto ya es una técnica, ¿no? Es una estrategia o es una habilidad terapéutica, la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con poner los 5 sentidos en lo que estoy haciendo. Ahora, muchas personas tenían sus reticencias de trabajo virtual y pensaban que no era lo mismo, que no iba a funcionar. Pero uno puede utilizar escucha activa tanto por teléfono o presencialmente. Esto permite comprender de manera clara lo que está padeciendo la otra persona. Permite entender los sentimientos, permite entender la experiencia desde la forma y el contenido con el que te cuenta, y permite también elaborar con qué creencias viene esta persona, con qué dificultades viene esta persona y a qué
qué busca dentro del soporte que tú le estás brindando y en qué le vamos a ayudar. La escucha activa es una de las habilidades, considero yo, la más básica para abordar casos de acompañamiento en salud mental por el COVID. La expresión emocional. Recuerden ustedes que las emociones para un estado de este tipo son, por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, la desesperanza. No hay que juzgar las emociones. Las emociones están ahí porque deben estar ahí, porque si no las tuviéramos seríamos robots, seríamos maquinarias. Somos seres humanos que sentimos, que nos impacta lo que está sucediendo, nos duele perder a nuestros seres queridos. Entonces, la representación emocional, pero no solo la representación, sino estamos hablando acá también de mostrar la empatía por la emoción del otro y la validación de la emoción del otro. Expresarle a esta persona que lo que está sintiendo tiene valor, que no está mal que esté ansioso, no está mal que esté triste, no está mal que esté desesperanzado, que esa emoción está correcta para lo que está pasando, que es el COVID. Pero no podemos construir una vida en base a la desesperación, en base a la tristeza, en base a la ansiedad. Validamos la emoción, pero orientamos la conducta de afronte. Otro aspecto importante es el acompañamiento psicosocial. Los primeros auxilios psicológicos considero que son importantes y primordiales. Hay una guía de primeros auxilios psicológicos donde hay técnicas de, por ejemplo, escucha activa, el parafraseo, el resumen, la contención, que ustedes pueden usar en sus intervenciones. Ya dentro de la intervención individual como tal, ¿no? Vamos a tener una serie de habilidades que manejar ahí, ¿no? Por ejemplo, podríamos darles algunas estrategias a las personas de regulación emocional, técnicas de manejo de estrés, ocupar el tiempo en actividades que también me agraden, que distraigan mi mente, pero también que sean agradables. Importante que tomen esta etapa no como una amenaza, sino que tomen esta etapa como la oportunidad de acercarse a nivel familiar, la oportunidad de acercarse a nivel social con los que se puedan acercarse a nivel social, la oportunidad de generar redes. Me acuerdo de una paciente, estudiante de economía, que me decía, doctor, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? No puedo ver a mis amigos, yo era muy social. ¿Y qué cosas te gustan? Ah, me gusta la pintura y me gusta hablar de economía. Y se inscribió para la siguiente terapia, la siguiente sesión. Me dijo usted que había, por ejemplo, había escrito a un grupo del Facebook, que era un grupo que le encantaba la pintura y estaba muy encantada por compartir espacios socializadores desde la pintura. Y luego se había involucrado también con un grupo de economistas jóvenes y encantadísimo. Entonces, si bien no puede tener un contacto social físico, esta persona podía construir una red social a través de los medios digitales, a través de lo que tenemos. Los ejercicios de relajación en esta etapa son muy importantes, ¿no? La respiración consciente, la respiración diafragmática, la respiración parasimpática, la respiración y el mindfulness. El mindfulness en esta etapa ayuda mucho, ¿no? A aceptar, a no juzgar, a no etiquetar, a vivir el presente, a vivir el momento. Y la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias que considero yo, tiene mayor evidencia empírica. Tiene mayor evidencia empírica. Bien, una más y acabamos. El seguimiento de los casos que puedan dar positivo. Actividades con la población, actividades de autocuidado, actividades de identificar los diagnósticos de las personas que han padecido el COVID, ¿ya? Con el SRQ, actividades de cuidado de la salud mental en pacientes diagnosticados con COVID, del cuidado de la salud mental de las personas con discapacidad y el COVID, cuidado de las personas adultas mayores y el COVID, el cuidado de los niños y el COVID, el cuidado de las mujeres
y el COVID. Bien, muchas gracias y ahora me piden que Sí, ingrese las doctor. preguntas. Sí, tenemos una pregunta, a ver, una o dos preguntas, a ver, vamos a tratar de hacer en el menor tiempo posible la respuesta, doctor, por favor. Nos preguntaban si hay atención actualmente en los centros de salud mental comunitarios a nuevos pacientes o solo son continuadores. No. A ver, la atención en los centros de salud mental comunitarios se está dando de modo regular. Hay atención. Entonces, ustedes pueden llamar a las líneas telefónicas del Ministerio de Salud, ¿ya? Y piden la opción número 5. Entonces, si no me equivoco, es el 103, opción 5. Y les van a derivar al centro de salud comunitario más cercano a su jurisdicción. Les dan el teléfono, ustedes pueden llamar. Los centros de salud mental comunitario funcionan 12 horas, ¿no? De 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces pueden llamar y van a recibir la atención oportuna. Sí se está atendiendo. ¿Vía teléfono, doctor, o también puede ser Sí. solo por teléfono? A ver, voy a brindar. Es el 113, opción 5, que es la línea que ve salud mental. Y el WhatsApp es el 952-842-623. Es el WhatsApp y pueden escribir también para poder sacar una cita en algún centro de salud comunitario cercano a su jurisdicción. Muy bien, doctor. Para finalizar, la pregunta es, ¿qué impacto genera a mediano y a largo plazo suplir la actividad de un médico familiar por uno general en el afán de hacer frente a la brecha de dicho profesional? Nos pregunta Jimmy Diego Palomino. Bueno, primero, la medicina familiar es una especialidad, ¿no? Entonces no hay punto de comparación. Si bien el médico general tiene criterios básicos de lo que es la intervención en salud, el médico de familia es una especialidad que tiene otra mirada, tiene incluso un propio lenguaje y tiene un punto de abordaje diferente al de un médico general. ¿Cuál sería el impacto? Totalmente desfavorable, ¿no? O sea, no podemos... Por necesidad se han estado usando médicos generales, por necesidad, pero lo ideal es que el equipo contemple de un médico de familia porque desde su formación durante 3 años tiene estrategias, habilidades y especialidades propias de su especialización que van a nutrir a un equipo, las cuales carece pues un médico general. Sí va a haber un impacto. Muy bien, doctor. Nos piden que repita, por favor, el teléfono, el WhatsApp de los centros comunitarios. A ver, un segundo. A ver, acá lo apunté, ¿puedo repetirlo? 113, opción 5. Sí, 113, El opción teléfono 5. es el 5, sí. Y el teléfono de Y el WhatsApp es 952-84-26-23. 23, correcto, sí. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, muy interesante y sus aportes a este tema de la labor de los centros comunitarios de salud mental en este tiempo de pandemia. Bien, muchas gracias también a ustedes y espero que esclarecido en algo esto de la salud mental en esta época de COVID. Muchas gracias.